Bueno, pues para dar cierre a esta sesión matutina del cuarto Congreso Internacional en Topología Afines, tengo el gusto y el placer de presentar al siguiente ponente, el profesor José Guadalupe Anaya Ortega. Él es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México en la Facultad de Ciencias. No tuve la fortuna de tener al doctor José Guadalupe Anaya Ortega como profesor, pero sí como un excelente colega y sobre todo un buen amigo. Siempre tengo un buen recuerdo. Entonces, pues, Pepe, adelante. Muchas gracias, Javier. Gracias por el reconocimiento. De igual manera, mi mayor reconocimiento como persona y como profesionista, como matemático y como doctor. Agradezco la oportunidad que me brindan de poder participar en este congreso, que ya es el cuarto y ojalá sean muchos más en los siguientes años. Y mi mayor reconocimiento al comité organizador por todo el esfuerzo que se tiene que realizar para llevarlo a cabo, ¿no? No es fácil y en ese sentido, por permitirnos dar a conocer el trabajo que realizamos aquí en nuestra universidad, aquí en México. Bueno, así como lo comentaba Javier, mi plática es en relación a agujeros en el hiperespacio C2 de X de un continuo X. Bien, la unicoherencia fue introducida por Kuratowski para caracterizar la esfera S2, ¿no? A partir de ahí se adoptaron diferentes técnicas para probar cuándo un espacio podía tener la propiedad, podía tener esa propiedad de unicoherencia. Un mecanismo, una herramienta muy útil para poder llevar a cabo y poder probar que un espacio es unicoherente, pues es la propiedad B, y esta fue ampliamente desarrollada por Eilenberg y Ganea. Además, algunos otros autores que han trabajado en relación a unicoherencia y propiedad B sería Mardeshit, Adalberto García Maínez y Alejandro Illanes, entre otros, ¿no? La unicoherencia, como les comentaba, es una propiedad de los espacios euclidianos, los cubos I a la n, las esferas Sn, los espacios proyectivos PNDR, el cubo de Hilbert, los subcontinuos del piano que nos separan la esfera S2, por mencionar algunos, ¿no? Y de manera intuitiva podemos decir que un espacio es unicoherente si no tiene hoyos. Bien, entonces de manera formal, un espacio topológico conexo es unicoherente si siempre que lo vea como la unión de dos subconjuntos cerrados y conexos, se tiene que la intersección de ellos es conexa. Algunos ejemplos de esta propiedad, el ejemplo sencillo podría ser el intervalo 0,1. Notemos que si lo vemos como unión de dos cerrados y conexos, pues tendremos dos casos, ¿no? Si en uno de ellos los extremos, el 0 y el 1, están en alguno de los dos, entonces eso implica que a fuerza ese subconjunto pues tendría que ser todo el intervalo, así como lo vemos aquí en la ilustración, y entonces no importa quién sea B, al intersectarlo pues me queda B y obtenemos que el espacio es conexo. Bien, entonces en el otro caso, si consideramos que el 0 pertenece al conjunto A y que el 1 pertenece al conjunto B, como estamos hablando de que son cerrados y conexos y estamos pensándolos en el intervalo, entonces, perdón, los conjuntos tendrían que ser intervalitos cerrados de este estilo, ¿no? El A lo podremos ilustrar de esta manera y el B lo podemos ilustrar de esta manera. Y entonces tenemos dos conjuntos conexos y cerrados cuya intersección nos queda conexo, ¿no? La intersección en este caso sería, lo podemos representar por ese intervalito, lo cual es conexo, y entonces el intervalo 0,1 tiene la propiedad de ser unicoherente. Bien, un espacio que no pues sería unicoherente sería la curva cerrada simple, por lo siguiente, miren, lo podemos ver como unión de dos intervalitos, en este caso el A y el B, ambos son cerrados y conexos, sin embargo,
son arquitos ajenos, de dos cerrados ajenos, y entonces esos no es conexo y por lo tanto esta curva cerrada simple no tiene la propiedad de unicoherencia. El siguiente ejemplo que podemos imaginarnos y saber y preguntarnos si es unicoherente, pues sería una docelda, ¿no? El intervalo 0,1 cruz 0,1. Más sin embargo, y analizar todas las opciones de que lo pueda ver como unión de dos cerrados y conexos, pues eso se complica demasiado, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un par de ellos, y fácilmente la intersección, pues bueno, nos queda la frontera del conjunto B o de la docelda B, y bueno, pues sí es conexo. Pero también podríamos tener que sea algo así delgadito, como esta curva del seno de 1 entre X con su cerradura. Y entonces, pues en ese caso, el B, para poder obtener que la unión me dé todo el espacio, pues el B tendría que ser todo el conjunto, ¿no? O gran parte del conjunto. Y entonces, pues la intersección me queda. Entonces, conforme vamos cambiando de espacios, pues determinar si un espacio es unicoherente o no, se empieza a complicar un poquito por todas las posibilidades que pueden surgir de tener cerrados y conexos en cada uno de los espacios. Entonces, por eso surge como herramienta para poder determinar si un espacio es unicoherente o no, es una propiedad que le llamamos propiedad B. Para ello, o para definirla, pues tenemos que hacer uso de la función exponencial que usualmente vemos en los cursos de variable compleja o una cosa de esas. Entonces, la función exponencial la vamos a tomar como el dominio, el conjunto de los números reales, y su contradominio, el S1, ¿no? En la curva cerrada simple. Y entonces la definimos como la exponencial de t será coseno de 2 pi t, en este caso, y el seno de 2 pi t. ¿Sale? Bien, una forma intuitiva de imaginar cómo se comporta esta función exponencial, o yo como me la imagino, pues es considerar S1, y lo que hace la función exponencial es enredar los reales en S1, ¿no? Como que ahí los va acomodando y los va enredando todos siempre, como lo estamos haciendo con base en 2 pi t, en cada intervalo entre, bajo ciertos intervalos, pues vamos llenando S1. Bien, algunas propiedades de la función exponencial es que, pues bueno, es continua, y una importante es que si nosotros tomamos un arquito en S1 y nos fijamos en su imagen inversa, entonces cada uno de los arquitos, de cada una de las componentes conexas de la imagen inversa de este arco, nos genera un arquito en los reales, y si nosotros restringimos la función exponencial a uno de esos arquitos, entonces lo que obtenemos es un homeomorfismo entre el arquito que tomamos en S1 y la componente conexa que fijamos en los reales. Esa es una propiedad importante que en algún momento es bastante útil. Bien, para poder definir la función, la propiedad B, tenemos la siguiente definición. Si yo tengo un espacio topológico conexo y tengo una función continua que va de X a S1, decimos que ese se puede levantar si existe una función H que va del espacio X a los reales, de tal manera que F la puedo ver como la función exponencial compuesta con la función H que nosotros que demostramos que existe, ¿no? Entonces, una forma de ilustrar esto es: nosotros tenemos nuestro espacio topológico conexo X, tenemos una función continua que llega a S1, entonces lo que estaríamos diciendo que se puede levantar, si es posible encontrar una función H que va del espacio X a los reales, de tal manera que pues como que ese diagrama se vuelve conmutativo, ¿no? Que es lo mismo, es lo mismo irme a través de la F, o primero aplicar H y posteriormente aplicar la función exponencial. Entonces eso, diremos, o bajo estas condiciones, siempre que pueda lograr hacer eso para una función, diremos que se puede levantar. Entonces, tenemos la proposición o la propiedad de que los levantamientos son únicos bajo ciertas condiciones, ¿no? Si yo tengo un espacio topológico conexo y tengo una función X que va a S1, una función continua,
y tengo dos levantamientos de X, los reales son funciones continuas, de tal manera que pues cumplen la propiedad, ¿no? Que F me resulta ser la exponencial compuesta con HI, donde I es 1 o 2, y suponemos que existe solo un punto, basta con que exista un punto en X, de tal manera que las imágenes en los reales distan menor que 1, entonces con esta condición es suficiente para afirmar que los levantamientos son exactamente el mismo, que son exactamente la misma función. ¿Sale? Un esbozo rápido de la prueba de esa proposición sería algo así, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la exponencial compuesta con H1 es lo mismo que la exponencial compuesta con H2. Entonces, por escribirlo de alguna manera, pues tendremos que el coseno de 2pi H1 de X, seno de 2pi H1 de X es exactamente igual a este par ordenado, únicamente intercambiando el H2, ¿no? Entonces, por las propiedades de la función seno-coseno o por las propiedades de la función exponencial, pues podemos determinar que entonces la diferencia entre H1 de X menos H2 de X tiene que ser un entero, ¿no? Y eso se cumple para todo X que está en el espacio, ¿no? Para todo punto del espacio. Pero como nosotros sabemos que la distancia en X0, en el punto X0, de las imágenes bajo H1 y H2 es menor que 1, entonces podemos concluir que este entero tiene que ser el 0, ¿de acuerdo? Y entonces eso implica, por tanto, que las funciones H1 y H2 son iguales. Entonces, bajo estas condiciones, otra forma de decirlo, si yo tengo dos levantamientos y coinciden en un punto, entonces el levantamiento es el mismo, ¿no? O sea, a le llamamos como la propiedad de levantamiento único. Bien, entonces, un espacio topológico, ya que tenemos la definición de levantamiento o de que una función se puede levantar, entonces, si nosotros tenemos un espacio topológico conexo, vamos a decir que tiene la propiedad de, si cada función continua que va del espacio X a S1 se puede levantar. ¿De acuerdo? Entonces, algunos ejemplos de espacios topológicos que tienen esta propiedad, pues podemos empezar con el intervalo 0,1, ¿no? Y un esbozo, una idea de por qué efectivamente el intervalo 0,1 tiene la propiedad de sería la siguiente, ¿no? Bueno, pues iniciamos con el intervalo 0,1, tenemos la función f y tenemos S1, tenemos una función continua. Bien, como tenemos una función continua entre continuos, bueno, entre espacios compactos conexos, tenemos que la función es uniformemente continua. Y con esa propiedad de que sea uniformemente continua, entonces podemos garantizar que existe un número natural tal que si tenemos dos puntos en el intervalo 0,1, los cuales distan o se encuentran a distancia menor que 1 entre n-1, entonces las imágenes distan menor que pi sobre 7. Bueno, aquí tendremos que pedir que el natural sea mayor que 1 para evitar aquí cualquier situación, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo, bueno, tengo dos puntos cercanos, su imagen tiene que ser dista menor que pi sobre 7, ¿no? Entonces, el siguiente paso es considerar, hacemos la partición del intervalo 0,1 de tamaño 1 entre n, ¿no? Entonces, nos fijamos en el intervalito 1 entre n, en el intervalito 1 entre n de 2n, y así sucesivamente hasta el n-1 sobre n y 1, ¿no? Entonces, hacemos esa partición del intervalo y me fijo en la imagen del intervalito 0, 1 entre n, y entonces, por la propiedad de la n y por la propiedad de uniformemente continua, entonces tenemos que lo que generamos es un arquito, ¿no? Porque tengo un arquito, la conexidad se preserva, la compacidad se preserva o es cerrado, entonces lo que obtenemos es un arquito en S1 bajo la función f del intervalito 0,1, ¿no? La imagen del intervalito 0,1. Bien, como habíamos comentado, si yo me restringo a un intervalito y le aplico la imagen inversa a la función exponencial, entonces me puedo fijar en una componente conexa de esa imagen inversa, y entonces al restringirla a esa componente conexa,
Entonces, lo que obtengo es esta exponencial restringida a esa componente conexa, lo que obtenemos es un homeomorfismo, ¿no? Y entonces, bajo ese homeomorfismo, podemos construir la función que me permite hacer el levantamiento en esta parte, ¿no? Y la idea es, bueno, pues me fijo en este punto, lo llevo aquí, me fijo o sea, realmente lo que estaría haciendo es tomarme el punto aquí, veo a qué punto lo manda, y entonces bajo la función h lo mando aquí, ¿de acuerdo? Entonces, con ello, logro levantar la función en este intervalito. Entonces, ahora, ya que logré hacer esto para este intervalito, entonces me voy al siguiente, que sería del intervalito 1 entre n al 2n, ¿no? Y entonces su imagen nuevamente me vuelve a quedar un arco, me fijo en su imagen inversa, como estos dos arquitos se intersectan, entonces alguna componente conexa tiene que intersectar al arco anterior que había elegido, y entonces ese es el que tomo y extiendo la proporción. Extiendo a este nuevo arquito el levantamiento que ya había hecho. Cabe mencionar que como estos dos arquitos se intersectan en algo conexo, entonces con la ayuda de la proposición de levantamientos únicos, se puede mostrar que esa manera de generar o de construir esa función es válida y lo podemos continuar haciendo de manera finita para poder obtener el levantamiento de la función f con la que habíamos iniciado. Entonces, eso, a grandes rasgos, muestra que el intervalo 0,1 tiene la propiedad de. Ahora veremos un ejemplo del que no lo tiene, y es el S1, no tiene la propiedad del S1, y la función que no podemos levantar es la identidad. Vamos a suponer que la función identidad sí la podemos levantar, ¿no? Entonces me fijo, aquí tengo mi función identidad, entonces de S1 a S1, y supongamos que existe una función h continua, de tal manera que este diagramito me lo hace conmutativo. Bien, pero como nosotros habíamos considerado que A es cerrado y conexo, y B es cerrado y conexo, y H es una función continua, entonces eso me implica que la imagen de A también es conexo y cerrado en los reales, y la imagen de B también es conexo y cerrado en los reales, y la intersección de dos conexos en los reales tiene que ser conexo. Entonces tenemos por eso que la intersección de H de A y la intersección y junto con H de B es conexo, ¿de acuerdo? Bien, pero si a este conjunto le aplicamos la exponencial por propiedades del comportamiento de las funciones, tenemos que este conjunto es subconjunto al sacar o al separar con la intersección, pero esta composición habíamos quedado que era la identidad en S1, y entonces, bueno, pues la identidad en S1 es el mismo conjunto A, este es el mismo conjunto B, y entonces la intersección de A con B, pues me quedan los puntos singulares P y Q, ¿de acuerdo? Entonces, este es conexo y es un subconjunto de dos puntos, entonces eso implica que esta imagen tiene que ser exactamente un solo punto. Más sin embargo, la identidad en el conjunto formado por P y Q es exactamente igual a la exponencial compuesta con H de A intersectado con B, ¿no? Por la propiedad, porque habíamos dicho que este era su levantamiento y esa es la propiedad que cumple. Y sería subconjunto de la exponencial de H de A intersectado con H de B, exactamente que tenemos aquí. Y entonces tendríamos que un conjunto de dos puntos diferentes es un conjunto de un solo punto. Y entonces eso nos genera la contradicción, y esa contradicción salió de suponer que la función identidad la podía levantar. Entonces eso muestra que S1 no tiene la propiedad B. Bien, entonces, en general tenemos la siguiente implicación. Si nosotros tenemos un espacio topológico conexo,
y normal, entonces Z tiene la propiedad B. Si Z tiene la propiedad B, entonces Z es unicoherente. Bien, el esbozo, un sketch de la prueba es la siguiente. Bueno, vamos a suponer que el espacio no es unicoherente. Si el espacio no es unicoherente, entonces lo puedo ver como la unión de dos cerrados conexos cuya intersección es disconexa. Y si es disconexa la intersección, lo puedo ver como la unión de dos cerrados ajenos no vacíos, ¿no? En este caso E y E. Pero como estamos en un espacio normal, podemos utilizar una función de Urison de tal manera que del espacio Z al intervalo 0, 1 medio, de tal manera que al E me lo mande al 0 y al F me lo mande al 1 medio. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esta función y podemos como que acomodar, ¿no? Esta parte del espacio Z, la parte del conjunto A, pues la podemos mandar con ayuda de esta función y la función exponencial a este arquito de S1, y la parte superior, o de esta parte del conjunto B, pues la podemos mandar con ayuda también de la función f que definimos aquí arriba, por eso fue el 1 medio, pues la podemos mandar a esta parte, ¿no? Y entonces, de tal manera que en estos puntos antípodas, pues tenemos que en uno va la imagen de G de F y en otro va la imagen de G de E. Bien, pero tendremos básicamente la misma situación que teníamos anteriormente. Bueno, con eso, como lo hicimos en esta parte, ya construimos una función continua que va del espacio Z a S1, ¿no? Y entonces, como estamos suponiendo que tiene la propiedad B, es posible encontrar una función continua que va del espacio Z a los reales, de tal manera que este diagrama me lo haría conmutativo. Pero tendremos la misma situación como en la identidad en S1, ¿no? Porque otra vez, estos son cerrados y conexos en Z. Como H es continua, me van a generar dos cerrados y conexos en los reales. Por lo tanto, su intersección tendría que ser conexa. Y al aplicarle la exponencial a un conjunto conexo, esta intersección, pues obtenemos que es un conjunto conexo que es un conjunto de la imagen de estos dos puntos, y entonces eso implica que tendría que ser un solo punto, pero implica que es un solo punto, pero bueno, tenemos que G de E unión F, pues me da dos puntos, y este tendría que ser subconjunto de esta que habíamos dicho que era un punto, ¿no? Y entonces eso sería la contradicción, y esa contradicción sale de suponer que el espacio no es unicoherente. Entonces, en general, si nosotros, bajo estas condiciones de que sea conexo y normal, si tiene la propiedad B, eso implica que es unicoherente, y entonces esta herramienta nos ayuda a determinar cuándo el espacio es unicoherente. También nos podríamos preguntar, ¿y eso implica que esas propiedades son equivalentes? La respuesta es no. Si nosotros consideramos S1 y que, bueno, o mejor dicho, la compactación del rayo con residuo S1, un espacio, digamos que lo ilustramos de esta manera, este continuo es unicoherente o este espacio es unicoherente gracias a que sus únicos subcontinuos o son copias de él o son arquitos, tanto en el rayo como en S1 o S1, ¿no? Y entonces con ayuda de que nada más tiene ese tipo de subcontinuos, es posible mostrar que el espacio es unicoherente, más sin embargo, si nosotros consideramos la función de F, la función F que va de este espacio, de esta compactación, a S1, de tal manera que a cualquier punto en el rayo lo proyectamos a S1 y a los puntos de S1 los dejamos igual, entonces, pues lo que estaríamos, si nos restringimos a S1, obtenemos la identidad y ya vimos que la función identidad no se puede levantar, por ende, esa función o esta restricción no la podemos levantar, ¿de acuerdo? Entonces, no son equivalentes estas propiedades,
Pero si le ponemos nuevas propiedades al espacio topológico, en este caso que le ponemos que es conexo normal T1 y localmente conexo, entonces estas propiedades son equivalentes. Ser unicoherente es equivalente a tener la propiedad B. Bien, ya con ayuda de esto, con ayuda de esta herramienta, teníamos la pregunta de qué pasaba con la dos celdas, si era unicoherente o no. Entonces, pues si nosotros nos consideramos una función continua que va de la dos celda a S1, otra vez como tenemos que esta función es uniformemente continua, podemos hacer algo similar a lo que hicimos con el intervalito. Podemos partir la dos celda en dos celdas más pequeñas de diámetro tan pequeño como nosotros queramos, que nos ayude a que las imágenes sean arquito y hacer el procedimiento similar al intervalo o análogo para poder probar que efectivamente la dos celda tiene la propiedad B y con ello poder concluir que es unicoherente. Entonces, como se dan cuenta, pues eso ayuda un poquito, podría ser un poco, para mí se me hace más sencillo poder probar que la dos celda es unicoherente bajo estas condiciones. Bien, y ahora la siguiente, la esfera, S2 será unicoherente. Entonces, para poder probar eso, pues podemos ayudarnos de esta proposición que establece que si nosotros tenemos un espacio topológico y tenemos dos subconjuntos cerrados, cada uno de ellos tiene la propiedad B y si la intersección es conexa, entonces la unión tiene la propiedad B, ¿de acuerdo? Entonces, como con esta proposición, podemos regresar a responder o saber si S2 tiene la propiedad B, pero para ello podemos hacer lo siguiente, agarramos y la partimos y entonces cada una de los hemisferios pues son homeomorfos a una dos celda y ya sabemos que las dos celdas tienen la propiedad B. Entonces, para poder afirmar que S2 tiene la propiedad B, de acuerdo a esa proposición, bastaría ver que su intersección es conexa, pero pues la intersección resulta ser una curva cerrada simple, y entonces, por lo tanto, es conexa y por lo tanto eso implicaría que S2 tiene la propiedad B y por ello esta S2 es unicoherente. Por eso, en la introducción mencionábamos que tener la propiedad B era como no tener hoyos, ¿no? Y aquí se rompe un poquito y por eso poníamos entre comillas, porque pareciera que bueno, S2 tiene un hueco, ¿no? Más bien no es un hoyo, más bien tiene un hueco. Entonces, este hueco no se puede detectar con unicoherencia, ¿no? Hay otras herramientas para detectarlo. Bien, continuamos con algunas definiciones. Tenemos un espacio. Una retracción será, si nosotros tenemos un espacio topológico y un subconjunto de Z, una retracción será una función que va del espacio Z al Y de tal manera que a todos los puntos de Y no los mueve, ¿de acuerdo? Y será un retracto por un poquito más rápido, perdón, por el tiempo. Y un retracto por deformación es por definición de un espacio Z, será vamos a tener que encontrar una función del espacio Z cruza el intervalo 0,1 al espacio Z de tal manera que para todo Z, para todo punto Z en el espacio Z, f de Z0 me dé el punto Z y f de Z1 nos dé una retracción que existe de Z a Y, ¿de acuerdo? Una forma de imaginárnoslos es que, bueno, pues por aquí tengo mi espacio X, aquí tengo Y, entonces un retracto por deformación pues es deformar todo el espacio X, llevarlo de manera continua al espacio Y al espacio Y no lo movemos. Si ese punto Y, si ese conjunto Y resulta ser un punto, entonces diremos que el espacio es contráctil ¿y por qué lo mencionamos? Entonces, existe el teorema de que si nosotros tenemos un espacio topológico y Y un retracto por deformación del espacio topológico, entonces el espacio Z tiene la propiedad B, sí y solo sí, Y tiene la propiedad B. Entonces, con eso, tenemos como corolario que si tenemos un espacio contráctil, entonces el espacio tiene la propiedad B.
Y con ayuda de esta propiedad, entonces ya tenemos muchos ejemplos que tienen la propiedad de, por ejemplo, las semiceldas, el cubo de Hilbert, las esferas de dimensión mayor o igual a 2, o ese n cuando n es mayor o igual a 2, y entonces ya generamos un buen de espacios que tienen la propiedad B y por ende son unicoherentes. Bien, ahora vamos a definición de continuos. Un continuo es un espacio métrico compacto y conexo. De acuerdo a algunos ejemplos de continuos, pues aquí está el intervalo 0,1, la curva cerrada simple, la docelda, S2, esta compactación del rayo y F omega. ¿De acuerdo? Cuando tenemos un continuo, trabajamos con sus hiperespacios, ¿no? Denotamos por 2 a la X, en esta plática serán todos los subconjuntos de X de tal manera que es no vacío y cerrado en X, ¿no? C de X, pues son los elementos de 2 a la X, es decir, son cerrados y no vacíos, pero además le vamos a pedir que la propiedad de que sean conexos. El C2 de X son los subconjuntos de X, que es cerrado, no vacío, y tiene a lo más 2 componentes. Y el F2 son los subconjuntos de X que tiene a lo más 2 puntos, ¿no? Y son igual, no vacíos. Bien. Si consideramos el intervalo 0,1, se sabe que su hiperespacio de subcontinuos, el C del 0,1, es homeomorfo a una docelda, este triangulito. Si consideramos S1, también se sabe que su hiperespacio de subcontinuos, C de S1, es homeomorfo a una docelda, ¿no? En este caso, a esta parte. Si tenemos la compactación del rayo con residuo S1, entonces se sabe que el hiperespacio de subcontinuos pues es el cono sobre el mismo continuo. Ok, entramos en materia de la plática. Bueno, vamos a decir que si tenemos un espacio topológico unicoherente y un punto en ese espacio, lo vamos a decir que el punto agujera al espacio si al quitarle el punto se pierde la propiedad de ser unicoherente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué surge o de dónde surge la motivación o este problema? Bien, Alejandro Illanes prueba que el C2 del intervalo 0,1 menos A, menos cualquier elemento del C2, se mantiene, es unicoherente. Mas, sin embargo, muestra que C2 de S1 menos S1 no es unicoherente. ¿De acuerdo? Entonces, en consecuencia, estos dos hiperespacios no son homeomorfos y que contrasta con lo que comentábamos hace rato, ¿no? Aquí, perdón, estará S1, morfos. Entonces, surge aquí la idea de saber bajo qué condiciones o bajo cuándo, al quitar un elemento, perdemos la propiedad de unicoherencia en los hiperespacios. Nadler probó que C de X y 2 a la X son unicoherentes y Sergio Macías muestra que el C2 de X es unicoherente para cualquier continuo X. Bien. Entonces aquí estaría el problema, ¿no? Si yo tengo un continuo y tengo que su hiperespacio es unicoherente, hay que determinar los elementos de H de X de tal manera que lo agujeren. Mencionaré algunos resultados para 2 a la X y C de X de manera rápida para poder llegar a los del C2 de X, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un continuo y tengo un punto en X, entonces el punto, el singular del punto no agujera a C de X, ¿no? Regularmente, si nosotros hacemos un continuo, su hiperespacio de su continuo nos lo imaginamos como un conito en el cual la base están representados todos los singulares y entonces no es difícil convencerse que efectivamente estos conjuntos de un solo punto no agujeran a C de X, ¿no? De igual manera, si nosotros tenemos un conjunto totalmente disconexo, entonces ese conjunto no agujera a 2 a la X. Y en un trabajo conjunto con el doctor Castañeda, con Alejandro Fuentes y el doctor Orozco, el doctor también Alejandro Fuentes, perdón, también si tenemos un continuo localmente conexo, entonces ningún elemento de 2 a la X lo agujera, porque se sabe que si X es localmente conexo, entonces el 2 a la X es homeomorfo a un cubo de Hilbert y como lo mencionamos,
hace rato, pues bueno, él tiene la propiedad B y si le quitamos cualquier elemento, no agujera al 2 a la X. Bien, si nosotros tenemos un continuo y tenemos un arco contenido en el continuo, vamos a decir que ese arco es un arco libre si al quitarle los extremos del arco me queda un conjunto abierto en X, ¿de acuerdo? Una forma de ilustrarlo es considerar como mi continuo P, que es regularmente le llamamos como la paleta, que es una S1 unión, un arquito, en los cuales se unen únicamente por un punto. Se sabe que si nosotros tenemos este continuo, su hiperespacio de subcontinuos es homeomorfo a algo como esto, ¿no? Es un cilindro relleno, un disco y otro, también relleno y una dosela, ¿no? Entonces, los arcos libres, si tenemos un arco libre, por ejemplo, este es un arco libre en el espacio P, este arco lo representamos o se puede representar por un punto en esta doselda. Los arquitos que contienen al punto extremo de este arco, entonces se representan por en este segmento, ¿no? Perdón. Y entonces se representa por un punto en este lado de esta dosella. Bien, con ayuda de esa idea, tenemos que si nosotros tenemos un arco libre en un continuo X, de tal manera que sus puntos no son puntos interiores del arco PQ, entonces el arco PQ agujera a C de X, ¿de acuerdo? Entonces les decía, bueno, en el ejemplo anterior, si consideramos la paleta P, entonces el punto PQ está representado por aquí, y entonces es difícil convencernos que los podemos separar de esta manera, y entonces, el hiperespacio CDP menos el arco PQ, pues lo podemos ver como la unión de esta parte roja, esta parte naranja, y su intersección son dos arquitos, por lo tanto, el espacio no es unicoherente, y entonces sí lo agujera. Si uno de los puntos es punto interior del arco, entonces ese no agujera, ¿no? Ese sería como el caso, en este caso, tenemos aquí un arquito de este estilo, habíamos comentado que lo podemos representar en este extremo, y entonces pues se puede probar que tiene la propiedad B, y por lo tanto este espacio es unicoherente y por lo tanto no agujera. Bien, las curvas cerradas simples libres, similar a lo como definimos los arcos libres, en un espacio, bueno, vamos a tener una S, que es una curva cerrada simple, vamos a decir que es libre en el espacio Z, si tiene un punto la curva de tal manera que S menos ese punto nos queda un subconjunto abierto del conjunto Z, ¿no? O sea, igual tomamos el conjunto P, esta curva cerrada simple, libre, es libre, ¿no? Porque si nosotros le quitamos este puntito, entonces lo que nos queda es un conjunto abierto en el espacio, ¿no? Y está representado por un punto aquí en esta parte. Bien, como teorema en esta parte tenemos que si tenemos una curva cerrada simple libre, entonces ese agujera a C de X, ¿no? Y tomando como ilustración, bueno, dijimos que la S está representada en este punto, y entonces, bueno, pues lo podemos ver como la unión de esta parte roja con esta parte amarilla, cuya intersección son dos arcos ajenos, ¿no? Por lo tanto, el espacio no es unicoherente. Bien, en relación al total, ya habíamos comentado que el S1, si consideramos S1, su hiperespacio de subcontinuos es homeomorfo a un disco, pero el S1 está representado por un punto en el interior. Entonces, bueno, pues si nosotros lo quitamos, pues lo podemos ver como la unión de dos cerrados ajenos, cuya intersección es disconexa, y por lo tanto este espacio no es unicoherente. Más sin embargo, cuando consideramos conjuntos localmente conexos, el único que cumple eso, que al quitar el total lo agujera, es S1. Es decir, si X es localmente conexo y X no es una curva cerrada simple,
entonces el total no agujera a C de X. También sucede lo mismo si nosotros tomamos un continuo y localmente conexo y nos tomamos un elemento o un subcontinuo no localmente conexo, tampoco ese elemento agujera a C de X. Una ilustración es algo así, ¿no? O sea, nosotros tenemos X, que es localmente conexo, y este A, si consideramos este A, que es un abanico armónico, entonces, pues A no agujera al hiperespacio de subcontinuos de una docena, ¿no? Por ilustrar nada más. Ahora, si nosotros tomamos un continuo localmente conexo y un elemento de C de X distinto de X, que también es localmente conexo, y si A no es un arco libre ni una curva cerrada simple, entonces A no agujera a C de X. ¿De acuerdo? Entonces, algo podríamos ilustrar así. Tengo mi X, mi A de este estilo, que no es ni un arco ni una curva cerrada simple libre, entonces resulta que ese no agujera a C de X, ¿no? Para localmente conexos tendremos la siguiente clasificación cuando estamos trabajando el hiperespacio de subconjuntos, de subcontinuos de X. Entonces, tenemos que un elemento agujera al hiperespacio de subcontinuos de un continuo localmente conexo, sí y solo sí. A es el total, pero en ese caso X es una curva cerrada simple. A es una curva cerrada simple libre. Sus puntos extremos no pertenecen al interior del A. Algunas definiciones. Una es el arco ordenado. Un arco ordenado en 2 a la X es un subconjunto no degenerado, beta, de tal manera que si yo me tomo dos elementos de ahí, entonces los puedo comparar. Se sabe que los arcos ordenados son homomorfos al intervalo 0,1 y preservan cierto orden con respecto al orden usual de los reales con el orden en la contención en X, ¿de acuerdo? Entonces, también, si tenemos que el arco ordenado es un subconjunto de C2 de X, decimos que es un arco ordenado en C2 de X. Bien, si nosotros tenemos una familia de C2 de X, de tal manera, vamos a decir que A es cerrado sobre arcos ordenados, si dados cualesquiera dos elementos de esa familia, de tal manera que A es un subconjunto de B y A, un arco ordenado de A a B, tenemos que el alfa, el arco ordenado, es un subconjunto de la familia o del conjunto A. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esas condiciones decimos que esa familia es cerrada bajo arcos ordenados. Como primera proposición, nosotros tenemos que si A es un subconjunto de C2 de X, que es cerrado sobre arcos ordenados y de tal manera que el total pertenece a esa familia A, entonces A tiene la propiedad B, ¿de acuerdo? Bajo estas condiciones podemos tener nuestro primer resultado, que si yo tengo un continuo y tengo un elemento en F2 de X, entonces A no agujera a C2 de X. ¿Por qué? Porque el C2 de X menos el conjunto A sería cerrado bajo arcos ordenados y entonces por ende tiene la propiedad B y por ende es unicoherente y eso implicaría que A no agujera a C2 de X. Bien, ahora si nosotros tenemos un continuo localmente conexo y tenemos un subconjunto cerrado de C2 de X que tiene la propiedad B y además al intersectarlo con el F2 de X es F1, es el conjunto de los singulares de X, entonces la unión de estos dos conjuntos tiene la propiedad B. ¿De acuerdo? Un esbozo sencillo de la gráfica, de la demostración sería, vamos a considerar beta la unión de la colección y F2 de X. Y tomamos una función continua que va de esa colección beta a S1. Entonces, como la familia A tiene la propiedad B, existe una función continua de tal manera que esta composición me da la función F restringida a la familia A. ¿De acuerdo? Bien, como A es un subconjunto como F1 es un subconjunto de A,
Entonces, también estamos, al hacer esta H, al restringir la F1, a F1, también obtenemos un levantamiento de esta función, ¿de acuerdo? Restringida a F1. Y por resultados de Alejandro Yáñez, que si esta tiene un levantamiento, entonces podemos obtener un levantamiento para F2 y le llamamos G. De tal manera que, bueno, cumple las propiedades de levantamiento, pero también cumple que esta función G restringida a F1 coincide exactamente con el levantamiento que teníamos para esta función. Es decir, tenemos el levantamiento, esta función coincide con H restringida a F1 de X. Entonces, la forma de definir el levantamiento para esta función F, pues sería la siguiente, ¿no? Yo me tomo un elemento de B, le voy a aplicar H de E, perdón, aquí sería E, si E está en la familia B, o G de E si está en F2 de X, ¿no? Se puede probar que está bien definida, que es continua y cumple exactamente las propiedades del levantamiento, y por ende podemos concluir que la familia beta tiene la propiedad B. Entonces, si el siguiente teorema dice que si nosotros tenemos un continuo localmente conexo y A un subcontinuo de X, si A no agujera C de X, entonces A no agujera a C2 de X, ¿no? Entonces, la idea de la prueba, bueno, pues nada más tomamos una función continua que va del C2 de X menos a S1, dado que el C de X es cerrado, y como no agujera, y estamos hablando de un espacio unicoherente, y localmente conexo, entonces podemos concluir que el C de X menos A tiene la propiedad B, y entonces si tiene la propiedad B, podemos encontrar una función H1 de tal manera que al componerla con la exponencial, obtenemos la función F restringida a C de X menos A. De que podemos suponer, además, que A no es elemento de F1 de X, pues ya eso ya lo resolvimos, ya vimos que ningún elemento, el F1 es un subconjunto de F2 y ya vimos que ninguno de ellos lo agujera, ¿no? Entonces podemos suponer que no es un singular y entonces, con ello, esta función H1 restringida a F1 de X se vuelve un levantamiento de F restringida a F1 de X y por ende, como les comentaba, de acuerdo a un resultado de Alejandro Yáñez, podemos incluir que F2 restringida a F2 se puede levantar y obtenemos su levantamiento, que en este caso lo llamamos G, y le pedimos que coincidan en los singulares, ¿no? Entonces, para los elementos, ya solo me faltaría definir el levantamiento para los elementos que están en C2 de X y que no están en esta familia, ¿no? Pero si yo me tomo un elemento aquí, entonces lo veo como la unión de dos cerrados ajenos, no vacíos, y entonces puedo fijarme en esta colección, ¿no? Que es la unión de los subcontinuos E, bueno, que son subconjuntos de C, y los Fs que son subconjuntos de D, ¿no? Claramente sigue siendo subconjunto de X y no es A, y además este beta es homeomorfo a este producto, ¿de acuerdo? Se sabe que tiene la propiedad B, que tiene la propiedad B, por ende el producto tiene la propiedad B y por ende beta tendría la propiedad B. Y entonces es posible encontrar un levantamiento que va de beta a los reales de tal manera que esta composición cumple que es igual a F restringido a beta, y además le podemos pedir que si a esta función H nos tomamos en los conjuntos de dos puntos, se comporte exactamente como se comportaba la G. Y entonces, con ayuda de esas funciones, pues podemos definir la función ya en general, que va perdón, aquí me equivoqué, de letra, y se me abuso de notación, pero bueno, que estaríamos definiendo, bueno, pues sería la H1, si el B está en C de X menos A,
la G de B si el B está en F2 de X, no importa que no esté en F1, y HB de B si B está en este conjunto. Entonces, al definir la función de esta manera, se puede probar que es continua y además me sirve como levantamiento. ¿De acuerdo? Con este teorema y con lo que vimos preliminarmente para lo que tenemos para C de X, podemos obtener una clasificación de S1, ¿no? Entonces, X agujera C2 de X, sí y solo si X es igual a S1. Si nosotros tenemos un continuo localmente conexo y tenemos un elemento de dos componentes, entonces A no agujera a C2 de X, ¿no? Y la idea de la prueba pues sería similar. Nos tomamos un elemento como es elemento de C2, pero no pero no pertenece a esta parte, entonces tiene que ser la unión de dos cerrados ajenos. Al menos uno de ellos es no degenerado. Me puedo fijar nuevamente en esta familia y nuevamente se muestra que esta familia tiene la propiedad B. Además, si consideramos esta familia del C2 de X menos B, se muestra que es cerrada bajo arcos ordenados y ya sabemos que toda familia cerrada bajo arcos ordenados en C2 de X tiene la propiedad B y tiene la propiedad B. Entonces, al unirle F2 también tiene la propiedad B y además la intersección de ellos dos es conexo de esta familia. Entonces, tenemos que al unirlos también tiene la propiedad B y con esa herramienta ya podemos probar que efectivamente este conjunto tiene la propiedad B, pues iniciamos con una función continua de a S1, y igual, ¿no? Como ya vimos que esa tiene la propiedad B, entonces la podemos levantar en ese conjunto A'. Para los B's que están en beta y no son A, pues hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Como esta tiene la propiedad B, las definimos así por partes y entonces podemos, disculpen que en esta parte me voy a más rápido, podemos definir la función ya como un levantamiento. Entonces ya para el C2 de X ya vimos que si dos de dos componentes no intersecta, no agujera y que si no agujera C de X, entonces no agujera a C2 de X. Entonces ya nada más nos falta analizar qué pasa con los elementos que sí agujeran a C de X, ¿no? Cuando X es localmente conexo. Bien, si nosotros tenemos un continuo localmente conexo y un subcontinuo propio de X, entonces podemos probar que la frontera del C2 del subcontinuo menos A es conexo por trayectorias, es conexo. Entonces, con ayuda de ese resultado, tenemos que si tenemos un continuo localmente conexo y A es un arco en X, entonces ese arco no agujera a C2 de X. La idea de la prueba rápidamente es, se sabe, por Shori probó que el C2, como es un arco, el C2 de A es una cuatrocelda, entonces el C2 de A menos A tiene la propiedad B. La frontera, como les comentaba, es conexa y esta familia es cerrada bajo arcos ordenados y entonces, y sus cerraduras, podemos ver que también es cerrada bajo arcos ordenados, entonces tiene la propiedad B, como la intersección es conexa, entonces la unión tiene la propiedad B y eso implicaría que el C2 de X menos A tiene la propiedad B y por ende es unicoherente. Entonces, lo único que nos faltaría es qué pasa con las curvas cerradas simples libres. Sabemos que agujeran a C de X, pero no hemos podido determinar, y estamos en momentos pensamos que no agujera a C2 de X, pero en momentos pensamos que sí. Y eso es lo que es el detalle que nos falta para lograr la clasificación
de los elementos de C2 de X que agujeran los elementos de C2 de X que lo agujeran cuando X es localmente conexo. Ok, ya es lo que les quería platicar. Muchas gracias por su atención y creo que me pasé unos minutitos, perdón. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿Puede levantar la mano? ¿Por qué esa es la conjetura, Pepe? De que va a pasar eso. Se sabe que, bueno, que es lo que Alejandro provoca, el C2 de S1 menos S1 no es unicuadrante, no tiene la propiedad B. Entonces, al tener una curva cerrada simple, libre, pegada al espacio, nada más pegan por un punto. Entonces, tienes por ahí metido el hiperespacio C2 de S1 menos S1, ¿no? Y entonces, como a lo mejor la forma en que se pega no tapa el agujero que se genera, ¿no? Entonces, por eso creemos, en ratos, pienso que las curvas cerradas simples libres sí agujeran y a veces parece que se deja y de pronto nos damos cuenta de algo y no, desafortunadamente no. Yeah. Aunque existe el modelo como tal del C2 de S1, que es ¿cómo se llama? El cono sobre el toro sólido, que eso también lo probó Alejandro. Ahí andamos todavía batallando para determinar bien la posición de algunos puntos. Cabe mencionar que todo lo relacionado a los resultados del C2 de X, lo trabajé junto con el doctor Gerardo Acosta, ahí en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Sabático, ¿verdad? Es correcto. Okay. Es muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Voy a revisar el chat. Parece que no. Bueno, pues te agradecemos nuevamente tu participación, Pepe. Muy interesante la plática. Muchas gracias, Javier. Que puedas seguir participando en este evento los años que siguen. Con mucho gusto. Gracias a todos por su atención.